Esta semana, hermanos, pues tuve la dicha de recibir una llamada especial. Y les digo especial porque pues ya tenía un buen tiempo de no escuchar la voz de mi hermano pastor, mi hermano Lionel. Ya hacía buenos años que no platicábamos y menos de asuntos del ministerio. Con el hermano Lionel, bien tenemos más de 10 años de conocernos en otras circunstancias y otra congregación, pero el Señor ahora lo ha puesto acá y a mí me ha dado el privilegio de estar también este día con ustedes. Cuando Él me hablaba y me decía que lo habían nombrado acá en esta iglesia, yo ya lo sabía, me lo habían contado 2 días antes. Pero me puse a pensar cómo es que el Señor nos usa, cómo el Señor se manifiesta por medio de nosotros, humanos, seres humanos, simples criaturas de Dios. Y bueno, Él me invitaba a tener este privilegio de poder estar con ustedes, hermanos, y pues yo no lo quise desaprovechar, viendo que la fecha era oportuna en mi caso y que todas las condiciones se daban, pues aquí estamos. Y entonces llegó el siguiente punto: ¿de qué vamos a predicar? Esa fue mi siguiente pregunta, ¿no? Después de la dicha de escuchar nuevamente la voz del hermano, pues me puse a pensar, bueno, ¿de qué vamos a predicar? Y había pues dentro de los temas uno que me ha gustado mucho y anhelo poderlo adaptar a la nueva situación que vive la iglesia en Los de Fuentes, con una nueva administración pastoral y una que también fue en su momento muy trabajadora, y por eso quisiera que hoy hablásemos sobre el rey Salomón. Así que si usted quiere ponerle un título al tema de esta tarde, póngale el rey Salomón. Y yo quisiera preguntarle así a manera de introducción, ¿qué era Salomón? ¿De dónde venía Salomón? ¿Quién era el papá de Salomón? ¿Alguien recuerda? Era hijo ni más ni menos que del rey David. David era su padre. Y de David podríamos pasar horas hablando. Horas de horas de horas de horas hablando. Del dulce cantor de Israel, sus salmos de inspiración para las edades, hermanos. Me atrevo a pensar que aún cuando Cristo venga y sea establecido el reino milenial y el eternal, seguiremos cantando las alabanzas que escribió David. Tal vez algo que describe a David tal cual era, lo encontramos en el primer libro de Samuel, que le invito a que abramos, porque quiero hablar un poco de David antes de hablar de Salomón. Porque nadie, hermanos, surge de la nada. Todos tenemos una historia. De hecho, cada quien es su historia. Cada persona trae una historia. Y Salomón traía una historia y era su padre. Su padre, el cual había sido rey de Israel y había sido una persona realmente increíble. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Aquí nos encontramos batallón frente a batallón, filisteos, israelitas, y un paladín, un guerrero enorme, hermanos. Dice la escritura que este tal Goliat medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros 92 centímetros. Yo estaba aquí, cuando estaba sentado acá pensando en Goliat, más o menos a la mitad de la bocina, un poquito más abajo tal vez, por ahí estaban los 3 metros de ese hombre. O sea que si yo me pusiese acá, mire usted cuánto me llevaba el varón. Era para espantarse, hermanos. Ese Goliat era realmente alto, inmenso.
digamos hasta la parte baja de la bocina, hasta ahí llegaba ese barco. Pues ahí estaba. Dice que se ponían ya en posición de batalla y salía ese paladín, ese Goliat se ponía al frente y decía, denme uno de Israel, decía. Uno. Para que pelee yo con eso. Y todos huían. Los israelitas huían, hermanos. Lo cual es totalmente inaudito. Israel es un pueblo guerrero, hermanos. Han vivido todo el tiempo peleando. De hecho, por esta tierra donde ahora vivían, la habían conquistado peleando. Así que ahí debían de haber, no uno, muchos varones valientes, con habilidades para la guerra. Porque si usted a mí me da un arma, le aseguro que me mete un tiro en el pie. Yo no sé, nunca he tocado una pistola. Pero ellos eran guerreros, hermanos. Estamos hablando de profesionales para la guerra. Pero aún ellos dicen que huían. Huían delante de aquel hombrón, excepto uno, que era David, fíjense. Y que ni guerrero era pastor de ovejas. O por lo menos eso estaba haciendo en el momento en que los papás le dicen, mira, hazme un favor, hazme un mandado, patojo, llévale esto a tus hermanos, ellos están en el frente de la batalla, llévales estos alimentos y pregunta cómo están, cuál es su situación. Aquel papá tenía pena por los hijos, ¿no? Y entonces envía al chamaco, al pequeño, a ver esto, a ver cómo estaba. Pero se da cuenta de la vergüenza que estaba pasando el ejército israelita. Y entonces dice el verso 32. Y dijo David a Saúl, recuerde Saúl, del que hablábamos hoy en la mañana, el primer rey de Israel. Él estaba ahí estaba Saúl. Y recuerde que Saúl tampoco era precisamente un hombre bajo. Del hombro para arriba, le describíamos hoy en la mañana, superaba a todos en Israel. Pero él tampoco estaba en pie de guerra, sino que tiene que venir David y le dice de la siguiente manera, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Valor o locura? Pues si usted quiere las dos. Porque mire, en este evangelio donde estamos, para nosotros es algo normal, pero para la gente es locura. Sí, para la gente es locura que usted esté aquí el sábado. Máxime si usted tiene un negocio, muy buen negocio, que el día sábado hasta cola le hace, o le harían si usted abriera. Es una locura. Para los gentiles, el evangelio es locura. Valentía también. Pero sobre esas dos cosas, fe en Dios. David era un hombre que tenía fe en Dios, con sus errores y todo, se comentaba hoy en la mañana. Un hombre como nosotros, lo decía el hermano director, pero con fe creía en Dios. Porque esto que él dice, no lo dice de sí mismo, nótelo usted en lo siguiente que vamos a leer. Y le dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres, ¿qué dice ahí? El mismo rey Saúl le estaba dando el macanazo para que se fuera, pero no era así. Pues tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ese era el problema, que había provocado ni más ni menos que a un Dios vivo, no a una estatua, no a un dibujo, no a una filosofía, hermanos. No, había provocado a un Dios viviente. ¿O no vive Dios, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios vive, hermanos? Amén. Y la principal prueba de que Dios vive somos nosotros mismos.
porque Él nos ha transformado, como veíamos hoy en la mañana. De lo que había antes de Carlos Sánchez, ya no hay nada. Eso ya no existe, Dios lo ha cambiado. Y es lo que Él anhela, cambiarnos, modificarnos. Esa naturaleza fea, egoísta, mentirosa, esa se queda, hermanos. Y surge un nuevo ser. Así que ese era el que había sido provocado, un Dios vivo. Verso 37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. ¿Quién lo había librado de las garras del león? Jehová. ¿Y de las garras del oso? ¿Quién le había librado de los osos? Jehová. Mire, es que el asunto no es nomás. Un león pesa entre 250 los flacos y 350 libras. Y un oso entre 350 y 450 en promedio. Obviamente depende de qué tipo de oso, dónde viva, qué tan maduro esté, etc. Pero son animales que fácilmente le doblaban en peso y en potencia a David. Pero ¿cómo lo libraba Dios? Era de preguntarle a David. Pero él venía y aún los corderitos chiquitos los quitaba de su boca. Miren lo que dice acá. Y dice la continuación del 37, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo a Saúl: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, porque él era pastor de ovejas. Y esas fueron sus armas, las armas de aquel David. Las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y hoy Él os entregará en nuestras manos. Bien decía después el escritor: no con espada ni con ejército, sino con ¿qué, hermanos? Con su Santo Espíritu, hermanos, el que ahora mora en nosotros, en su iglesia. Así que bien podríamos compararnos con este David, pero no es el caso. Nos interesa David. David y su fe. David y su valentía. Aquel hombre que no solo creía, sino hacía. Creía en Dios, que ya lo había librado antes. Toma las piedras, toma sus herramientas pastoriles y con eso va a la batalla. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, o sea,
su propia espada, hermanos. Y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Huyeron, hermanos. Salieron corriendo. Porque Dios había entregado a ese paladín en manos de un muchacho. Un rubio y hermoso muchacho. Jovencito, el que cuidaba las ovejas. El que no contaba para ir a la guerra. Aquel que se llamaba David. Dios lo había utilizado. 18 verso 6. Aquí mismo, solo pase la página, por favor. Aconteció pues cuando ellos volvían obviamente de esta batalla. Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. David a sus 10,000. Si queremos resumir la vida de David, esta es: un hombre guerrero, un hombre de guerra, pero con una fe profunda, hermanos. Y usted la puede ver, apreciar, degustar en los salmos que él escribió, en donde se cobijaba al amparo de Dios, en donde él sabía que dependía totalmente de Dios, que no importaba cuán alto fuera este paladín, él, Dios que lo había librado de esas bestias pesadas y portentosas allá en el campo, lo iba a librar también de las manos de Goliat. Este fue el sucesor de Salomón. De hecho, fue su padre. Y por eso en esto pensé, hermanos, cuando recibí la llamada. Porque es un hecho, hermanos, que por la bendita gracia del Señor, Él permitió que nuestro hermano Roberto estuviera en este trabajo por años. Más de 10 años. Más de 15 años tal vez, hermano Roberto. 9 años. Pero son 9 años, hermanos, de trabajo, de esfuerzo, de estar venciendo gigante tras gigante, oso tras oso, león tras león, hermanos, que se levanta una y otra vez. Sucedió también en la época de Moisés, usted recuerda. Aquel varón había sido utilizado poderosamente contra los egipcios. 10 terribles plagas habían caído sobre aquel pueblo. Pero llegó el momento en que había que pasar la estafeta. Otro tenía que tomar la batuta. Y había ahí un hombre preparado. Su nombre, Josué. Dios lo había preparado. Y era difícil calzar las sandalias de Moisés. Por eso Josué lo dice, así como lo dijo Salomón, que será el centro de nuestro estudio en esta tarde. Porque un gran hombre había pasado. La administración de un trabajador que vimos varias veces en el trabajo, hermanos, de las iglesias, pues llegó a su conclusión, como en el caso de nuestro hermano Roberto. Sin duda alguna, hermanos, él tuvo que echar mano de mucha fe para poder estar al frente, así como David, así como él lo hizo en cada batalla, en cada éxito, así como cuando a veces se venían también los fracasos, los problemas. No es fácil ser líder en la iglesia, hermanos. Se requiere de la transformación divina de Dios, como estudiábamos hoy en la mañana. Porque ella nos enseña a ser, sobre todo, humildes y sencillos, para que con esa actitud podamos servir a quien sea. Y le digo, a quien sea. Jesús en esa condición de humildad, ¿le lavó o no le lavó los pies a Judas, hermanos?
Sí se los lavó, lo hemos estudiado cada 14 del mes de Nisan, cuando vamos a ir a lavar los pies. Recordamos que ahí estaba Judas y le había lavado los pies, sabiendo que el amigo, como Jesús le había dicho, lo iba a traicionar horas después. Así que esa transformación incluye sobre todo la humildad que requiere el ministerio. Mucha fe y mucha humildad. Ese era el padre de Salomón. Y ese podríamos pensar también el ministerio de cualquier pastor, no solo como el caso del hermano Roberto, que ha dejado el pastorado hace 8 días, sino de cualquier pastor. Un trabajo que requiere mucha fe, mucha valentía, mucho amor hacia la obra y mucha humildad. Regresemos al primer libro de los Reyes, que es el que estamos estudiando, porque es de Salomón del que queremos hablar. David lo quería utilizar como una introducción. Vayamos a Salomón, por favor. Dice así el primer libro de los Reyes, capítulo número 3, verso 3. Desde ahí vamos a leer. 3:3 del primer libro de los Reyes. Mas Salomón dice: amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. ¿Cómo se llamaba el padre? David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Podría tal vez pasar inadvertido aquí lo que la Escritura nos quiere revelar en relación a la actitud de fe de Salomón. Déjeme explicarle algunas cosas. Cuando el pueblo israelita, hermanos, empieza a tener ya una comunión con Dios desde el monte Sinaí, existía un riesgo latente, hermanos, que cuando ellos empezaran a conquistar la tierra prometida, se mezclasen con aquel paganismo que había en todos aquellos territorios cananeos y se fuesen hacia los Baales, hacia esos ídolos abominables que había. Estos ídolos, hermanos, eran motivo de culto en lo que se llamaban los lugares altos. Montañas, ¿sí? Pronunciaciones de tierra en donde sin duda alguna los paganos creían que estaban más cerca de sus dioses por estar en alto, y a donde ellos acudían a ofrecer sacrificios. Dios entonces les prohíbe que vayan a esos lugares altos. Miren lo que dice la palabra del Señor allá en Deuteronomio capítulo número 12. Sí, Deuteronomio capítulo número 12. Deuteronomio 12, 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. O sea, no podía ir a esos lugares altos. Dicen de que acá en Guatemala también la religión propia de nuestro país realiza cultos en montañas. Se van a montañas o en otros lugares, a cuevas, donde realizan sus cultos a sus dioses. El Señor quería desligar totalmente al pueblo de Israel de esa costumbre pagana, de esa religión pagana, que no se acercasen, que no tocasen nada de lo que ellos tocaban y practicaban, sino que antes bien únicamente confiaran en Dios. Ahí donde Él pusiera su nombre, allí donde Él indicara el lugar que Jehová escogiere, ahí se ofrecía el tributo, el voto, el sacrificio, la alabanza para Dios. Regresemos entonces allá a Reyes, primer libro, capítulo 3.
Dice que él, hablando de Salomón en el verso 4, iba a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón. Ese era el lugar principal. Ahora, el verso 2 nos aclara que hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Déjenme explicar entonces. Los lugares altos estaban prohibidos. Aquellos lugares donde los paganos hacían sus actividades, sus rituales, estaban prohibidos. Pero aún así, hermanos, no había donde tener un lugar fijo, no había un templo, no existía el templo de Salomón. Lo único que había era el tabernáculo todavía. Así que el Señor, hermanos, viene y monta el tabernáculo en Gabaón. Usted puede revisarlo. Que ahí en Gabaón fue llevado el tabernáculo y en ese lugar, ahí llegaba Salomón a ofrecer sus sacrificios. Y sin duda alguna, hermanos, el sentir de él era que ya no se utilizaran los lugares altos, puesto que luego usted bien sabe, él se propone en su corazón venir y edificar aquel maravilloso templo, para que solo ahí se pudiese llevar todos los sacrificios, votos y ofrendas que el pueblo quisiera dar. Lamentablemente para aquella época, inclusive la escritura hace la aclaración, no había templo. Y entonces el Señor vino y les permitió que en los lugares altos se sacrificase también, siendo el principal el lugar de Gabaón. Ahí estaba en aquel momento aquel lugar donde el Señor se había manifestado y que se llamaba el tabernáculo. Aquel maravilloso tabernáculo que había sido construido para el Señor. Dice así la escritura entonces. Se le apareció Jehová, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Estando en ese lugar, hermanos, en ese lugar especial, en ese lugar donde estaba el tabernáculo, ese lugar que había sido elegido por Dios, aunque repito, habían otros, pero en ese llegaba Salomón, puesto que ahí estaba el tabernáculo. Ahí se le aparece Dios a Salomón y le dice: pide lo que quieras. Mire, yo cuando leía esta parte me acordaba de los cuentos que le narran a uno sus maestras, ¿verdad? En la primaria, ¿no? De aquel niño que encuentra una lámpara, que la frota y ¡fu! Aparece un genio, ¿no? Yo no sé cuántos de niños pues crecimos con estos cuentos, porque estos son cuentos, no son historia. Eran cuentos fantasiosos. Y empezaba uno a pensar, ¿no? En su mente decía: bueno, ¿y qué le pido al genio? ¿Qué le pido al genio? 3 deseos, decía el genio en la historieta infantil, ¿verdad? 3 deseos te voy a dar. Y empezaba aquel niño, ¿verdad? A imaginarse que quisiera chocolates dulces. ¿Qué podría pedir Salomón, hermanos? ¿Qué podría pedir Salomón? Todo estaba delante de él. Y entonces nos sigue diciendo la escritura lo siguiente: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de los que estamos acá, tienen padres que fueron de la iglesia de Dios y crecieron ustedes acá en la iglesia? Levanten la mano, ¿quiénes? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mayoría no, ¿verdad? La mayoría venimos de fuera. Pero los que están acá tuvieron la dicha, nuestro hermano director lo comentaba hace un minuto, cuando allá en Coatepeque él estaba ahí su papá con el evangelista y él también ahí.
Esa dicha, hermanos, de saber que papá también había estado interesado en el Evangelio, sin duda alguna es un sentimiento grande, hermanos. El problema de esto, hermanos, es que aunque seamos hijos de un obrero destacado, de un ministro, de un diácono, del que abrió la misión, del que empezó el trabajo acá en lo de Fuentes, eso no salva, hermanos. David había sido un gran rey. David lo había sido, hermanos. Pero para los efectos del problema que tenía Salomón ahora en sus manos, pues simplemente era una carga, hermanos. Porque David había sido grandemente bendecido por Dios. Grandemente bendecido por Dios. Su papá y su mamá que los vio crecer acá en la iglesia, ¿qué añoran de ustedes, hermanos, que crecieron acá? Sin duda alguna verlos, ¿verdad? Sirviendo, siendo obreros, siendo trabajadores de la obra. Sin duda alguna ellos anhelan como padres, y que disfrutaron también, personas que disfrutaron el Evangelio, verlos a ustedes disfrutando el Evangelio. Y digo verlos a ustedes porque mis papás no son de la iglesia. Yo llegué a la iglesia, como ya les narré hoy en la mañana, por obra y misericordia de Dios, utilizando a un hermano que me trajo a la iglesia. Él tenía un padre, se llamaba David, y pareciera ser, hermano, que los zapatos de David los sentía muy grandes, porque Dios había bendecido grandemente a David. Y yo pienso que Dios también ha bendecido no solo a nuestros padres materiales, sino a nuestros padres espirituales. Porque sin duda alguna también los que no tuvimos papás carnales aquí en la iglesia, hemos tenido padres espirituales que nos han traído a los pies del Señor. Y estos padres añoran, desean que nosotros también crezcamos en el Evangelio. Había un padre, se llamaba David, había sido un hombre de renombre allá en Israel. Esos zapatos tenía que calzar ahora el rey Salomón. Ni más ni menos que eso. No se esperaba menos de él, como Josué y Moisés. Imagínense llenar las sandalias de Moisés. Qué problema para Josué. Por eso, si usted revisa la escritura, varias veces a él se le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Porque era menester, hermanos, tener una actitud como esa y guardar los mandamientos de Dios para hallar gracia delante de él. Y poder llegar a la altura de papá. Papá Moisés, papá David, o cualquiera que haya sido el papá nuestro. Llegar a tener, hermanos, ese deseo de ser parte de la iglesia, de servir dentro de la iglesia. Sin duda alguna, los que vieron a su papá desarrollarse dentro de la iglesia, servir en la iglesia, añoraban de chiquitos ser también obreros, ser parte de la femenil, trabajar con los niños. Para Salomón, según se revela en el verso 6, había un reconocimiento de que David había andado con rectitud delante de Dios. Es lo que él dice: él anduvo delante de ti en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y como les repito, hermanos, para un hombre común y corriente, una carga difícil de llevar. Y es aquí donde vamos al caso de nuestro hermano Leonel, ¿no? Por eso es que quise tomar este tema en esta tarde. Porque no es fácil llevar una congregación por 9 años. 9 años en que nuestro hermano Roberto ha servido. No es fácil, hermanos. Tiene muchas complicaciones, requiere mucha valentía, requiere mucho esfuerzo, desvelos, sacrificios. Las preocupaciones de la congregación uno las toma, hermanos, y las lleva sobre sí. Y está pensando: ¿qué habrá pasado con aquella hermanita? Con aquel hermano que ya no llegó. Aquel hermano que me contó aquel problema grave que tuvo. Y esta carga, hermanos. Y así es. Decía el hermano Carlos Martínez, que creo que muchos conocieron, decía: si ustedes supieran, nos dijo una vez, todas las cosas que llevo en la mente, él estaba por morir, ya tenía cáncer. Y todas las cosas que me voy a llevar a la tumba, decía. Porque también dentro del pastorado se tiene el secreto bien guardado.
cosas que no se pueden decir y que solo él va a saber, que solo el pastor va a saber, y como dijo él, se va a llevar a la tumba. Así que había que llenar los zapatos de David, ahora pues hay que llenar los zapatos del trabajo del hermano Escalante. Y tú le has reservado, decía Salomón en su momento, le has reservado esta gran misericordia que le diste, hijo, que se siente en su trono, como sucede en este día. Había quien le sucediese. Había un varón joven, un muchacho llamado Salomón, que también tenía esa fe, que solo sacrificaba en el lugar principal alto. A pesar que había otros lugares, solo de ahí iba él. Y ahí sacrificaba 1000 holocaustos. Un muchacho con fe, pero reconocedor que necesitaba del poder de Dios para sacar esta empresa adelante. Yo sé que es difícil, hermano Leonel, que hay muchas cosas que hacer, usted lo mencionaba hoy en la mañana, que hay muchas complicaciones y que añoramos que toda la iglesia se involucre en el trabajo. Pero lo principal es que Dios nos respalde. Dios es el que nos debe respaldar. Y por eso aquel muchacho decía en el versículo 7, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar, y no sé cómo salir. Mire qué complicación. Porque no era cualquier pueblo al cual este muchacho iba a gobernar. Era ni más ni menos que el pueblo de Israel. Escuchaba hace unos días a un rabino judío, video, la Biblia nos enseña a escuchar todo, a escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ahí que no compartimos con los judíos. Pero algo que me llamó mucho la atención es algo que yo sabía, pero no tenía datos, y él decía a sus estudiantes, porque era un curso el que él estaba dando, y dice, ¿sabían ustedes que Israel es de los pocos países que tienen más de 100 premios Nobel dentro de su gente? Imagínense, hermano, más de 100 premios Nobel. Gente inteligente, capaz, intelectual, investigadores, científicos, químicos, médicos. Eso es el pueblo de Israel, hermanos. Un pueblo que se ha desarrollado en 60 años de manera increíble, hermanos. Muchas cosas se han inventado allá, como las cámaras que tiene su celular, la cámara fotográfica que tiene su celular. Esa se inventó allá. 100 premios Nobel, más de 100 premios Nobel, imagínense usted. ¿Es o no es un pueblo sabio el pueblo israelita, hermanos? Claro, ¿verdad? Por supuesto que sí, la empresa no era fácil, el asunto no estaba sencillo, realmente el asunto estaba color de hormiga, hermanos, complicado. Y además de eso, sin duda alguna, el pueblo iba a decir, bueno, ese es su hijo y se parece a él. Sabemos que es Salomón. Ay, pero cómo era David, ¿verdad? ¿Cómo era David? Es que qué valiente era. Con aquel gigante. Uf. El gigante no pudo hacer nada más que se entregar en manos de él. Y así es. Y tal vez hasta nosotros mismos lo diremos. De hecho, Salomón mismo decía, es que David, un hombre recto, un hombre justo. Por eso es de que, sin duda alguna, meditando y meditando y meditando, eso dice, bueno, yo soy joven, yo no sé cómo entrar, yo no sé cómo salir. Yo eso necesito. Que tú seas quien me des esa capacidad. ¿Era o no era humilde Salomón? ¿Usted qué dice? ¿Era o no era humilde? O dijo, no tengas pena, Dios, no necesito nada, yo puedo aquí con este negocio, este pueblo es cosa fácil, pan comido, yo con mis habilidades yo puedo. ¿Así dijo Salomón? No, hermano. Él no dijo eso. Y es que, mire, hay múltiples motivaciones para hacer las cosas.
Hay muchas motivaciones. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo número 2, verso 3. Hay varias motivaciones para hacer las cosas. Para decir, sí, hermanos, yo acepto ser ahora pastor de lo de Fuentes. Hay varias motivaciones. El problema es que hay unas equivocadas. Y dice aquí en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada lo hagáis por ninguna de esas dos razones. Ni por contienda, ni por vanagloria. Así como aquellas maestras infantiles, ¿verdad?, que llegan y dicen, no, es que yo voy a dar la clase a los niños mejor que la otra maestra. Contienda, ¿no? Contienda. No, yo voy a dar la clase aquí a los jóvenes porque yo soy el único que puede dar buenas clases aquí a los jóvenes, dice el muchacho. Vanagloria. Motivaciones equivocadas para servir. Sí, tenemos que servir. De hecho, Jesús, nuestro Maestro, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero el problema es que a veces hay motivaciones equivocadas para hacerlo. Una puede ser la contienda, otra puede ser la vanagloria. Decir, no, es que si yo fuera, yo haría mejor las cosas. Eso es vanagloria. Creerse más que los demás. Miren lo que continúa diciendo el verso. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Salomón miraba hacia David como alguien superior a sí mismo y dice, yo soy joven, yo soy mozo, yo no sé cómo entrar, Señor. Mira, yo no sé ni cómo salir. Yo necesito que tú seas el que me transformes, el que me cambies y me uses. ¿Se lo dio el Señor o no se lo dio? ¿Le dio el Señor esa gloria a Salomón o no se la dio, hermanos? Claro, hermanos, porque Dios exalta a los humildes. ¿O no exalta a los humildes el Señor, hermanos? Claro que sí. Dios exalta a los humildes. Pero los soberbios Él ni los puede ver. Aquellos que hacen las cosas por vanidad, por contienda, o agreguémosle más, por compromiso, porque no digan que Él no se atrevió, o qué sé yo. Muchas excusas pueden haber para no entrar y servir. Muchos hombres empiezan a buscar excusas porque requiere valentía, hermanos, y aceptar que somos en sencillez, que necesitamos el apoyo de Dios. Lo decíamos hoy en la mañana con Saúl. Él empezó a poner excusas. Y hablábamos de Moisés también en la mañana, ¿no? Ahí frente a la zarza empieza a poner excusas. Porque no es fácil, hermanos. Se requiere de hombres valientes y es ahí donde entra el trabajo de un nuevo pastor. Se requiere mucha valentía, pero sobre todo también mucha humildad, como Salomón. Y decir, Señor, yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo continúa diciendo, regresé al capítulo número 3 del primer libro de Reyes, verso 8, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire la apreciación que tenía Salomón. Él necesitaba de Dios. Humildemente le dice, mira, yo necesito que tú me des sabiduría para gobernar.
Y es lo mismo que, sin duda alguna, nuestro hermano Leonel ha pedido ahora, que el Señor le haya amado. Ahora que el Señor le ha puesto nuevamente en un pastorado. La sabiduría para poder gobernar un pueblo. Aquí, si usted ve, Salomón habla de la cantidad. Hoy convendría hablar de la calidad. Porque estamos hablando de un pueblo sabio y entendido. Un pueblo, la iglesia de Dios, que conoce los mandamientos del Señor y los practica, los vive y lo hace por amor. Y practica el amor. Si no, mire ahí está el amor. Ahí están los víveres. ¿Para quién van a ser? Por lo menos yo no lo sé. Pero el amor de la iglesia se fructifica, hermano, se da. Y entonces es un pueblo al cual hay que saber gobernar, hay que saber dirigir. Versículo siguiente, verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Yo le quiero preguntar a usted, así, no me responda. Tome la pregunta y respóndasela a sí mismo. ¿Usted anhela agradar a Dios? No me responda. De veras, ¿usted anhela agradar a Dios? ¿Es su propósito agradarle? ¿Servirle? ¿Que Él esté contento con usted? ¿Con lo que usted piensa? ¿Con lo que usted dice? ¿Y con lo que usted hace? Repito, no me responda. Es una pregunta para meditar. Porque sea que usted sea llamado, como lo hacía el hermano en la mañana, para trabajar, o no lo haga, mire lo que dice Job 34, verso 11. Job 34, 11. Porque Él, hablando del omnipotente según el verso 10, Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si usted quiere ser servidor como Jesús, que no vino para ser servido, si usted quiere servir en la obra, Él le va a pagar. Apocalipsis también agrega: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. ¿Usted ya agradó a Dios? ¿Ya está agradando a Dios ahorita? Su vida de servicio y de amor hacia los demás, porque en eso se traduce el amor, el servicio, ¿es agradable delante del Señor? Si no, yo le invito, le motivo, le insto en esta tarde a que usted lo haga. El hermano pastor hoy en la mañana decía: hermanos, no tenemos departamento juvenil. Juvenil, ¿verdad, hermano? El infantil por ahí va, hay hermanas que trabajan. La femenil también está trabajando, pero de ahí necesitamos más departamentos. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere demostrar ese amor que Dios le ha dado, dándole la vida? Esos muchachos tan hermosos que yo miro como sus hijos. Ha llegado el momento de servir. El momento de ser como Jesús, el momento de abrazar ese sentimiento de Salomón, que no buscaba para sí. Aparece Dios y le dice: pide lo que quieras. Y él no piensa en sí mismo, hermanos. Él piensa en los demás. Y es que así es el amor. Mire, yo recuerdo una ocasión hace muchos años. En el grupo juvenil, pues había una muchacha, empezó a salir con un personaje de otra iglesia, que son muy conocidos porque pues, son extranjeros, vienen a nuestro país, andan en pareja. Y bueno, no les puedo decir el nombre por cuestiones éticas, no, pero en determinado momento platiqué con ella, era mi amiga. Y entonces ella sabía que yo no estaba de acuerdo con que ella tuviera este novio, o anduviera con él, o anduviera con ellos. Y entonces me dijo ella, que por cierto nació dentro y creció dentro de la iglesia de Dios, me dijo: ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo en la iglesia no siento amor, me dijo. En cambio ellos sí me dan amor.
Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿el amor entonces hay que esperar que nos venga o el amor se da, hermanos? ¿Cómo es el amor? Nace. Se da, hermanos, nace y se da. Nace y se da hacia los demás, hermanos. Así funciona el amor. Ella estaba esperando que la iglesia de Dios, según ella, viniera y le diera mucho amor y tener mucho amor, pero ella no quería dar amor. Y entonces cuando aparecen ellos que dicen aquí elder, no sé qué, pues ellos sí son amorosos, dice, porque ellos sí me dan amor y tengo con ellos mucho amor. Y lamentablemente la hermana resultó yéndose de la iglesia porque pues no podía haber otro fin. El punto, hermanos, es que el amor se da en servicio a los demás. 9 años de ministerio y no sé cuántos ahora con nuestro hermano Leonel. ¿Por qué hay que darse? Y cuando usted se da, eso le agrada al Señor, o por lo menos es lo que Dios aquí aclara y le dice, y le agradó a Dios que Salomón no pidiese para sí, sino que pensara primero en ese pueblo, hermanos. ¿Usted está pensando en la iglesia de acá, en lo de Fuentes, o está esperando que también la iglesia le dé amor, hermano? ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Que la iglesia le dé o usted quiere darle a la iglesia? Más bienaventurada cosa es dar, aunque aquí está hablando de dinero, pero igual aplica. Sí, hermanos, es mejor dar. Darse en amor. Y sí, hermano, eso implica un sacrificio, un esfuerzo, porque el amor es sufrido. El amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. El amor así es, hermanos, se da. Así como cuando los casados, ¿no? Nos casamos y a veces pues nos toca que trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche y cuando llegamos a la casa, ¿quién es el que está despierto? El perro, me van a decir ustedes ahorita, no. Además de eso está la esposa todavía ahí, ¿verdad? Bueno, mi esposa, cuando yo llego a esas horas por los motivos de trabajo, por lo menos tiene el televisor prendido, está bien doblada en el sillón, no se ha ido a la cama, pero dice, me he estado esperando, me dice, bien doblada ahí en el sillón, pero me está esperando, hermanos, dando amor, porque el amor así es, se entrega, hermanos. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ama a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios, hermanos, en esta tarde? Yo te digo, si tú amas a Dios, no te será tan difícil amar al prójimo. Por eso es que la cesta se está llenando, hermano pastor. Y sin duda alguna se va a llenar más. Porque estamos dispuestos a dar amor. Estamos dispuestos a hacer eso. Y agradó, regresemos acá a Reyes, capítulo 3, primer libro, verso 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Eso le pudo haber pedido Salomón, ¿no le parece? Mira, yo quiero ser un rey tan viejo como mi padre. Porque, dicho sea de paso, David también fue un rey viejo. Y llegó a muchos días, hermanos, muchos días. Tanto que tenía que llegar una doncella a dormirse a la par de él para darle calor, porque ya hasta el termostato se le había arruinado a David cuando viejo. Así que una muchacha se le ponía ahí a la par para calentar al viejo David. Él pudo haber pedido muchos días de reinado, de gloria, siendo rey. Pero él no pidió eso. No pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Salomón tenía muchos enemigos. De hecho, cuando él fue nombrado rey, su propio hermano Adonías ya estaba usurpando el reino y lo tuvo que matar. A su propio hermano. Por indicaciones de Dios era lo más conveniente. Así que enemigos le iban a sobrar a Salomón. De hecho, su padre David también había tenido terribles enemigos. Su propio hijo había sido su enemigo y lo había intentado matar. Así que él pudo haber pedido, mira, dame todos mis enemigos, que haya paz acá en mi reinado durante todos estos años que me des. Pero eso no lo pidió, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que
que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hasta eso le dio. Porque busca primero el reino de Dios y su justicia, mi hermano, y todas las demás cosas, ¿qué serán? Añadidas. ¿O no puede hacer Dios eso, hermanos? Porque usted dirá, hermano, es que mire pues, si yo ayudo al hermano pastor con el asunto de los jóvenes, mire, yo ahorita estoy en la universidad y acabo de entrar a la universidad y me dejan muchas tareas, muchos laboratorios, de hecho tengo que ir los sábados a la universidad, etcétera, ¿verdad? Y empiezan ahí las excusas, hermano. ¿No cree usted que Dios le puede dar una profesión cuando usted primero pone el reino de Dios y su justicia? Y de ahí, si usted anhela ser profesional, ¿se lo puede dar Dios? ¿Sí o no, hermanos? Claro, hermanos. Miren, los exámenes se le van a hacer bien fáciles. Los laboratorios, ahí surgirá quién le va a ayudar, quién le va a echar la mano, mientras usted esté aquí en la iglesia sirviendo, trabajando. El Señor, hermanos, no se equivoca. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, decía el salmista. Él hará. Lo que pasa es que a veces no confiamos en Dios. Pensamos que Dios todavía tiene los brazos tuncos. Así decía en la casa, tengo los brazos tuncos, pues. Dios quiere darnos y quiere bendecirnos. El único requisito es que tenemos que confiar primero en Él. Tenemos que tener fe en Él, como la tenía Salomón, como la tuvo David. Esa fe es indispensable para los siervos del Señor. Y de ahí en adelante las cosas se van así deslizaditas, hermanos. Como en bajadita. Como con el carro desconectado, hermanos. Así se va. Sin gastar combustible. El Señor abre puertas. ¿O no puede conseguirle un buen trabajo a usted, hermano, de lunes a viernes? Es que sabe que, hermano, es que mire, yo no puedo servir acá con las hermanas porque fíjese que ahora estoy trabajando de secretaria y trabajo todos los días. De domingo a sábado y de sábado a domingo, todos los días trabajo yo. ¿Dios no le puede dar un trabajo de lunes a viernes? ¿Usted qué cree? Pidámoselo a Dios. Y si usted dice, hermano, oremos todos porque yo quiero un trabajo, enhorabuena, hermanos, oremos para que el Señor le dé un trabajo. Si usted quiere de domingo a viernes, como usted lo quiera. Porque Dios eso es lo que anhela, que confiemos en Él, que pongamos las cosas en sus manos. Pero Señor, yo te voy a servir. Y de ahí en adelante, todo está en tus manos. Yo le decía en algún momento a unos muchachos que en una reunión juvenil, y tratando de responder a aquella pregunta de con quién me casaré, ¿no? Puedes pedir un varón, una señorita, de acuerdo a tu gusto, claro, pero lo primero es que sea temeroso de Dios. Primero es que él también busque a Dios, porque es lo que la Biblia enseña. Ahora, si es un filisteo, si es un yugo desigual, estás saliendo de la voluntad de Dios. Ahí nada va a salir bueno. Cuando ponemos a Dios primero en nuestras decisiones, según lo que Él ya ha revelado en su palabra, la cual está completa, no tenemos nada más que dejarnos ir en bajadita, hermanos. Y ahí va Dios. Y le dice, y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Tuvo gloria Salomón, hermanos? Increíble, hermanos. Un templo maravilloso, una ciudad espectacular, territorios conquistados grandes. Ellos habían conquistado desde Egipto hasta el río Éufrates en la parte del norte. El reinado de Salomón fue inmenso, increíblemente rico, hermanos. Y no solo con riqueza, sino también con sabiduría. Pero ahora mire lo que dice el verso 14, con el que anhelo concluir este mensaje. Y si anduvieres en mis caminos, requisitos, y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hay requisitos, hermano Leonel. Hay requisitos. Aquí está.
andar en mis caminos, guardar mis estatutos y mis mandamientos. Entonces podemos tomarnos seguros de la mano de Dios, hermanos. Y ahí vamos. ¿Qué vendrá? ¿Qué nos depara? Es cualquier ministerio que tomamos, que arrancamos, que iniciamos. Dios dirá, pero vamos tomados de la mano de Dios. Cuando hacemos lo que aquí está, cuando andamos en sus caminos, guardamos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Recuerda usted que en una oportunidad se acercaron a Jesús y le dice, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? A ver, iglesia de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios, del Señor, de Jesús? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma. Y a tu prójimo, que es el segundo, como a ti mismo. Y ese es el mandamiento, amar y seguir amando. Y es lo que el mundo no entiende. ¿Cómo la iglesia de Dios puede poner la otra mejilla? ¿Cómo puede cargar una milla más? ¿Cómo puede amar aún con el desprecio? ¿Cómo puede vencer con bien el mal? Aunque nos juzguen, aunque nos critiquen, el trabajo de amor de 9 años, de no sé cuántos años, eso no importa. Jesús mismo estaba en la cruz, usted lo sabe. Estaba en la cruz y era insultado, mofado. Hasta los mismos fariseos le decían, bueno, baja de ahí, creeremos en ti. ¿Recuerda usted? ¿Qué decía Jesús? Maldícelo, Señor. Que les caiga un rayo. Manda a los ángeles que los aniquilen. O decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y así vendrá el ministerio, sin duda alguna, hermanos, con pruebas de amor, con pruebas de verdadero amor. ¿Quién es auténtico? ¿Quién va a dar amor hasta el final, como Jesús? ¿Quién va a amar así, a pesar de que se le critique, que se burlen de él, que digan eso que usted hizo no se hace, no está bien hecho, yo lo haría mejor? Aprendamos a ser humildes, aprendamos a tener una verdadera y plena motivación en el amor para poder servir con alegría. Y a eso no solo para el nuevo nombramiento del pastor, para toda la iglesia. Porque aquí todos somos responsables de traer más almas a Cristo, que es nuestra máxima. Es el propósito fundamental de la iglesia de Dios. Y en eso entramos todos. A veces pensamos mucho en nosotros. Salomón pudo hacerlo, pero pensemos más en los demás, en aquellos que están allá perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por su atención, muy agradecido, hermanos. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.